Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14, vamos a mirar esta porción como base principal de lo que hoy vamos a tratar. El tema de hoy lleva por título El rapto de la iglesia. Si usted recuerda, el último sermón que prediqué, hablé acerca de la promesa de Jesús en la casa del Padre. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar a vosotros. Pero el Señor Jesucristo hace otra promesa. Escúcheme bien. Creo firmemente que el próximo gran acontecimiento de Dios sobre esta tierra será la desaparición de millones y millones de personas, es decir, el pueblo cristiano. Usted sabe muy bien que este acontecimiento, el pueblo cristiano le llama el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia. ¿Lo cree? Amén. Dentro del calendario profético, lo próximo que está por acontecer es el cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, mira conmigo el verso 3, dice lo siguiente, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, especialmente el verso 3, Jesús dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, todos juntos, vendré otra vez a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted mira el escenario en Asia Menor. Usted sabe lo que está pasando hoy en Medio Oriente, los conflictos que hay. Casi el escenario está puesto para esa hecatombe que va a venir sobre esta tierra. Pero antes que ocurra ese acontecimiento, Dios ha prometido a la iglesia, a los creyentes, a su pueblo, que de este escenario de la tierra el Señor Jesucristo nos va a llevar a su presencia. Ahora es interesante cuando observamos lo que Jesús va a prometer a sus discípulos, porque Jesús ya le ha dicho a sus discípulos que Él tiene que morir, pero que también va a resucitar, y eso se cumplió. Es interesante que Jesucristo, estando junto a sus discípulos en el aposento alto, en una conferencia privada que comienza en Juan capítulo 13 hasta el 17, Jesús va a preparar a sus discípulos porque Él tiene que dejarlos. Él va a cumplir su misión, morir en la cruz. Ahora es interesante que en el capítulo 13 de Juan, verso 33, Jesús dice a sus discípulos lo siguiente, en Juan capítulo 13, verso 33, hijitos, ahora estaré con vosotros, ¿qué? Pocas horas más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ¿qué? Vosotros no podéis ir, porque era evidente después de muerte, sepultura y resurrección, que nuestro Señor Jesucristo regresaría ¿a dónde? A la casa del Padre. Pero sus discípulos en ese momento no le podían seguir. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando alguien muy querido nos va a abandonar por mucho tiempo y tal vez no sabemos cuándo nos volvamos a reunir? Nos embarga, ¿qué cosa? Tristeza, dolor. Ahora es interesante que esto provocó esa sensación de tristeza en el corazón de los discípulos de Cristo. Observa conmigo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 20. Jesús les dice lo siguiente, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20. De cierto os digo, amén, amén, dice el texto, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Mira el verso 21, la ilustración. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda
de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre, ¿en dónde? En el mundo. En otras palabras, la ilustración es, hay tristeza y dolor como una mujer en parto, pero cuando ya escucha el grito de ese niño, todo el dolor quedó, ¿qué? Atrás, por el gozo de tener su criatura. Mira el verso 22. También vosotros ahora tenéis, ¿qué? Tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Wow! Yo creo que las palabras van más allá simplemente de que el Cristo resucitado se aparecería a ellos, sino que sería ese cumplimiento de aquella promesa, que donde yo estoy, dijo Jesús, que vosotros también, ¿qué? Estaréis. Queridos, nosotros caminamos por fe. Miramos a Cristo por fe. No lo vemos con los ojos de la carne, los ojos físicos, pero lo vemos ¿con qué? Con nuestros ojos espirituales. Pero escúcheme bien que un día vamos a estar con Él, amén. Lo vamos a ver y todas las tristezas del presente serán ¿qué? Porque las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No se comparan con la gloria venidera. Bendita esperanza. Usted tiene problemas con su cuerpo, con diabetes, con limitación, no camina bien, no ve bien. Un día todo eso que va a desaparecer porque estaremos ¿con quién? Con nuestro amante Salvador. Amén. Pero mientras tanto nos toca ¿qué? Vivir con estas limitaciones. El gozo de los discípulos estaría basado entonces en que en esa gran promesa, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Ahora, los discípulos de Cristo, si tú vuelves a Juan capítulo 14, verso 3, donde el Señor les dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Escúcheme bien, creo sinceramente que los discípulos de Cristo no lograron dimensionar todo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero hoy, usted y yo tenemos ya la revelación completa. Usted sabe que llegará un momento, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, que usted y yo seremos arrebatados. Arpazo es el término griego. Quitar velozmente. Ocurrirá no dentro de mucho tiempo que usted y yo, si estamos vivos, vamos a ¿qué? A desaparecer. A eso le llamamos el rapto de la iglesia. Permíteme compartir contigo una convicción doctrinal. Obsérvala en pantalla. Creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿quién compone la iglesia? Toda persona que desde el día de Pentecostés hasta este acontecimiento ha recibido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Es decir, ha rendido a Cristo Jesús, independientemente la denominación, pero se ha conocido a Cristo como su Salvador personal, pertenece ¿a qué? A la iglesia. Mire conmigo. Creemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, será por resurrección y transformación trasladada, removida de la tierra antes de que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel, es decir, el tiempo de la tribulación. Hoy no tengo el tiempo para argumentarlo, darle evidencia bíblica. En casita, lee Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Usted leerá claramente ahí la promesa que hace el Señor a su iglesia. Creemos que antes de que se desarrolle todo aquel acontecimiento que describió nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y 26, que se describe al detalle
en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, el tiempo de la tribulación y gran tribulación, antes de que esto acontezca, el Señor en toda la extensión, muertos y vivos, el Señor Jesucristo los vendrá a buscar. Ya ese acontecimiento se llama el rapto o el traslado de la iglesia. Ahora, ¿por qué creemos esto? Quiero compartir con ustedes la base bíblica. Consideremos la base escritural de nuestra creencia. Quiero mostrarles dos bases fundamentales rápidamente. La primera de ellas descansa en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En el aposento alto, Jesús va a prometer a sus discípulos. En primer lugar, que el Señor le dice a sus discípulos, y le va a decir, el Señor les dice a sus discípulos, no tengan miedo, confíen. Van a quedar solos, pero tendrían a un gran personaje en sus vidas. ¿Quién sería? El Santo Consolador. Y no quedarían huérfanos. Tendrían también una promesa. Ahora el Señor les dijo a sus discípulos que iba de regreso ¿a dónde? A la casa del Padre. Míralo conmigo, verso 1, Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, no haya tristeza. Creed en Dios, creed también que en mí, tengan la misma fe, la misma confianza. Ahora Jesús habla, en la casa de mi Padre, que muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor le dice a sus discípulos, me voy a la casa del Padre. Como era la costumbre hebrea, ya les comenté acerca del matrimonio oriental, que cuando ya legalmente estaban casados, tiempo de desposorio, no vivían maritalmente juntos. Él preparaba el lugar, la casita, donde viviría con ella. ¿Y qué hacía la esposa durante casi ese año de separación? Preparaba su vestimenta. En Apocalipsis capítulo 19 nos dice cuál es la vestimenta, que es el lino fino que llevará a la iglesia. ¿Y el lino fino qué es? Las obras justas que hace el creyente, según Efesios capítulo 2, verso 10, que aún Dios preparó de antemano. En tercer lugar, y es interesante, el Señor les promete que vendrá otra vez. Mira el verso 3. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar que vendré otra vez. Y finalmente prometió regresar otra vez para sacarlos de este mundo y llevarlos juntamente con Él. El precioso himno que cantábamos, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando ya nos encontremos ¿qué? Con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús le está haciendo una promesa a sus discípulos, a usted y a mí. ¿Qué le tocaba hacer a los discípulos? Creer. Ahora, ¿usted cree a la promesa del Señor? ¿Cree que Él cumplirá? ¿Cree que Él volverá? ¿Sabe que una de las estrategias más interesantes del enemigo es hacernos creer que Dios se ha olvidado? Que Dios retarda, extiende, se olvida de sus promesas. Dios no es hombre. ¿Sabe qué nos dice Pedro en su segunda carta? ¿Por qué el Señor no ha venido? Escúcheme bien, no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para que Él venga. La única razón que el rapto no ha ocurrido ya es porque falta que se arrepienta el último de los escogidos. Cuando eso ocurra, cuando el número de los elegidos, cuando ya se complete la iglesia del Señor Jesucristo, que es un cuerpo en formación, cuando ese sea alcanzado, ¿qué? Otra historia será sobre esta tierra y será maravilloso. La primera base descansa no en lo que nosotros decimos, sino que descansa en ¿qué? En la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Les dije, los discípulos tal vez en ese momento no lograron percibir o dimensionar el contenido de la promesa. Pero hoy usted y yo tenemos ¿qué? La revelación completa, porque en segundo lugar, la segunda consideración de la base escritural es que no solamente tenemos la promesa de Jesús,
sino que también tenemos la presentación que hace el apóstol Pablo. Déjeme decir algo acerca de este hombre. Hombre llamado por Dios. Yo no sé si alguien le entregó un folleto o no, pero él no creyó al folleto. Dios lo eligió a él en una forma soberana. Dios va a utilizar a este hombre escogido, Saulo, Pablo, para ser nuestro apóstol, el cual sería un gran predicador ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Siempre se ha dado buenas nuevas, siempre se ha anunciado el evangelio, pero como nunca antes Pablo nos enseñó el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y en qué consiste el evangelio de la gracia de Dios? Que el hombre puede ser salvo únicamente viniendo a Cristo Jesús y recibiendo de parte de Él el regalo de la salvación. No se compra, no se obtiene, solamente que se recibe, y se recibe ¿qué? Por la fe. ¿Lo crees? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso me hace pensar una cosa. A veces nos creemos superiores o más espirituales. Si no fuese por la gracia de Dios, tú estarías perdido allá afuera. Tú serías ese borracho, esa mujer del mundo, o ese hombre perdido en drogas en un mundo de basura. ¿Por qué no estás allá? No porque yo estoy acá. Es porque Dios te miró ¿con qué? Con ojos de gracia. De su plenitud tomamos ¿qué? Todos. Gracia sobre gracia. Ahora, no solamente Pablo es un predicador de la gracia de Dios, sino que en segundo lugar es el instrumento fundamental de edificación doctrinal de la iglesia. Y por revelación, mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y abre tu Biblia por favor ahí en el capítulo 15. Voy a hacer mención de los versos 51 al 53, donde el apóstol Pablo en este capítulo 15 desarrolla la doctrina de la resurrección de Cristo. Ahora, es interesante que Jesús dijo a sus discípulos, por cuanto yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. La base de lo que nosotros creemos es porque nuestro Señor Jesucristo al tercer día, ¿qué? Resucitó. ¿Puede decir conmigo que Él vive hoy? ¿Puede decir? Él vive hoy. Amén, ¿lo cree? Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y Pablo argumenta toda su enseñanza de la resurrección porque Cristo venció la muerte para nunca más morir jamás. Y mira lo que enseña ahora acerca de esta verdad. Mira la presentación del apóstol Pablo. Primer versículo importante. Vamos a ver dos. 1 Corintios capítulo 15. Mira el verso 51. Lo que dice la palabra del Señor. Pablo escribe lo siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Observa nuevamente conmigo el verso 51. Vuelve atrás ahí. He aquí os digo que un misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento significa una verdad que estuvo oculta, pero que ahora es dada a conocer. Es un apocalipsis. Apocalipsis significa quitar el velo, es dejar vernos, ver algo. Pablo dice, aquí hay un misterio. Ahora, escúcheme bien, el misterio no tiene que ver con la resurrección. Los hebreos creían en la resurrección de los muertos. Aún, el primer libro que se escribe de la Biblia, que es el libro de Job, en el capítulo 14, verso 14, con las luces que Job tiene, él se pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Él ya se cuestiona tras la muerte y su respuesta es sí, porque él un día vería a su Redentor. Es el profeta Daniel, que en el capítulo 12, verso 2, enseña que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, que los que han muerto un día van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. La resurrección era parte integral de la teología judía. Los hebreos creían esto. Es por eso que muchos enterraban a sus muertos cerca de Jerusalén, porque ellos sabían que cuando el Mesías viniese, vendría primero ¿a dónde? Jerusalén, y ellos querían ser los primeros ¿en qué? En resucitar. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo al misterio? A que algunos hombres estarán en la presencia de Dios sin necesidad de que ellos mueran. Pero la pregunta es, ¿quién llegará ante Dios? ¿Cómo el hombre puede ser limpio de manos y de corazón puro? Pablo va a dar respuesta acá y va a decir que algunos seres humanos se van a presentar delante de Dios, no porque han resucitado, sino porque algo ha ocurrido en ellos. ¿Qué es? Mira lo que dice el texto. Y aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, ¿pero qué? Pero todos seremos transformados. Es decir, que algunos creyentes no morirían, pero algo ocurriría en sus cuerpos. ¿Serían qué? Transformados. El término transformado es cambiar. Diferente cuerpo. Algo adaptado para la nueva dimensión. Tu cuerpo, mi cuerpo, hoy está preparado para moverse en la tercera dimensión. Nada más. Usted sale de nuestra atmósfera y para poder sobrevivir fuera de la atmósfera, ¿qué necesita? Un cuerpo, un traje. ¿Por qué? Usted se mete al mar y usted necesita un traje porque su cuerpo está diseñado para vivir sobre la corteza de esta tierra. Pero para vivir en el cielo, ¿necesitamos qué? Otro cuerpo. Otro cuerpo. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Ahora, ¿cómo? Mira el verso 52. ¿Sabes cómo va a ser? ¿Qué dice el texto? En un momento. ¿Sabe que la palabra momento es la palabra átomo? Indivisible. No lo podemos separar. Es decir, que será como, no sé si usted le llama al pestañear pispilear. Pestañear. Que es lo más rápido que nosotros podemos, ¿qué? Producir. Mira, en un momento, en un abrir de cerrar de ojos, es decir, que esa transformación no va a ser un proceso de tiempo. No vamos a ir cambiando, mejorando, mejorando. No. Cuando eso ocurra, que ocurrirá cuando venga el Señor, el cambio, la transformación será ¿qué? ¡Ta! Ya ocurrió. Y mira lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? A la final trompeta, y agrega el apóstol Pablo, porque se tocará una trompeta. A la final trompeta no significa que hay varias que le preceden, sino que el texto está diciendo que cuando eso ocurra, será señalado, porque habrá un sonido, habrá una convocación. Creo que esa trompeta tiene que ver con el llamado del Señor. Pablo lo va a explicar en Tesalonicenses, ya lo veremos, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y ¿qué? Con trompeta de Dios. Los hebreos entienden esto, porque al sonido del chafar, del cuerno de carnero, dependiendo el sonido, la congregación de Israel sabía lo que tenía que hacer. La idea es que en un momento escucharemos, usted y yo, solo el pueblo cristiano, y aún los que están bajo tierra, escucharán el sonido de la convocación, el sonido de llamado. Será uno solo, será definitivo, será único. Ahora, yo creo que ese llamado, más que una sirena, más que el sonar de un clarinete o de un cuerno, será esto, como lo que oyó Lázaro. ¿Qué oyó Lázaro? Lázaro, ven
fuera. ¿Sabe qué creo? Que cuando llegue ese momento, yo voy a escuchar los labios de mi Señor que me van a decir que Andrés, ahora es el momento, ven a mí. Esteban, es el momento. Néstor, ahora es tu momento. José, y usted y todos nosotros escucharemos que. Y como dice el himno, al llamar mi nombre, ¿qué? Yo responderé. Y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿y qué ocurrirá? Y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Esto significa que se producirá un cambio en los cuerpos de los creyentes. Los que resucitan serán cuerpos incorruptibles, no sujetos al deterioro y preparados para su existencia eterna. Y los vivos serán de igual modo que transformados. Mira el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando el Señor venga ¿qué? A buscarnos. ¿Qué de este cuerpo? Se le llama el cuerpo glorificado. Se le denomina el cuerpo de la resurrección. En Filipenses capítulo 3, observa conmigo, verso 20, mira la luz que se nos arroja acerca de ese cuerpo maravilloso que usted y yo tendremos. El verso 20 de Filipenses capítulo 3 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Lo espera? ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? ¿A quién esperamos? Al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo sujeto a deterioro, que se enferma, que se limita. Y ahora, presta atención, si mi cuerpo necesita ser transformado, porque está sujeto al deterioro, a la entropía, al daño, al dolor, a las consecuencias de mi vivir, eso significa que Cristo no llevó mi enfermedad en la cruz, mi enfermedad física. Porque si Cristo llevó mi enfermedad física, nadie debería ¿qué? Enfermar. Y levánteme la mano el que está sano, que no tiene nada. Mejor dicho, levanten la mano los que tienen algo. Así es más fácil. ¡Ey! Pero mira lo que dice acá. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Aleluya. Yo sé que ahora hay hermanos y hermanas que están luchando, que ahora los médicos no entienden qué está pasando. Un día nos levantamos, nos duele la mitad del cuerpo. Al otro día nos duele la otra mitad. Si no es que se golpea, se cae, le duele el pie. Mire lo que dice acá. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, ¿qué? ¿Qué dice? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas. Pablo, que nos enseña que tu cuerpo y mi cuerpo van a ser, ¿qué? Transformados. ¿Cuándo? Cuando suene esa trompeta. ¿Cuándo va a sonar esa trompeta? Cuando el Señor venga, ¿qué? A buscar a los suyos. Y creemos que eso será el próximo acontecimiento. Así que en vez de quejarnos tanto por lo que me duele o lo que no me duele, que el Señor te dé gracia y que camines ¿qué? Mirando ¿qué? La promesa. Escúcheme bien, me encanta lo que dicen los predicadores. Lo mejor aún está ¿qué? Por venir. Ya viene y viene pronto. Amén. Segundo texto clave. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Pónganse el cinturón. ¿Ok? Segundo texto clave y base. Pablo en esta porción, desde el capítulo 4, verso 13, Pablo nos va a presentar y va a corregir un problema que hay en la iglesia de Tesalónica.
¿Por qué? Todos ellos habían sido enseñados que el Señor venía y ellos creían que venía que ya. Pero algunos hermanos, o por persecución, o por vejez, habían muerto. Y los creyentes vivos se lamentaban diciendo, pobre fulano, hermanito, tan bueno que era, tan fiel, se nos murió. Y ellos creyeron que al morir quedaba fuera del programa que Dios tenía cuando Él viniese. Aquí encuentro algo interesante. Errores en la doctrina, errores en la conducta. Cuando tenemos mala doctrina, vamos a tener también ¿qué? Mala conducta. ¿Lo tiene? Observa conmigo cómo Pablo desarrolla el argumento. En primer lugar, quiero hablar sobre la realidad. Verso 13. ¿Qué dice Pablo? Tampoco queremos, hermanos, ¿qué? Ignoréis. Esta es una frase muy común de Pablo. Cada vez que él utiliza esa fórmula es porque quiere corregir un problema. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. Los que duermen. ¿Sabe que la palabra griega es escoimeterio? Que significa o que nos llegó a nosotros por cementerio. Que los creyentes le llamaban el lugar donde descansa o duerme el cuerpo. No el alma, el cuerpo. Donde reposa y descansa el cuerpo. ¿Por qué no el alma? Porque creemos que en el momento en que el creyente muere, la palabra muerte significa separación, se separa la parte espiritual de la parte física. El alma no duerme. El alma del creyente en el momento de la muerte va a la presencia del Señor Jesucristo. Pablo enseña, según a los Corintios, capítulo 5, verso 8, ausentes al cuerpo que presentes al Señor. Y si Pablo quería algo, era morir, ¿para qué? Para estar con su Señor. ¿Sabes que Juan en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, ve a las almas de aquellos que fueron decapitados durante el tiempo de la tribulación, ante el trono de Dios, orando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a vengar? ¿Cuándo vas a castigar a aquellos que nos hicieron daño? Juan está viendo las almas. Queridos, yo creo que en el lugar intermedio entre la muerte y antes de la resurrección, la parte espiritual del creyente que va a la presencia del Señor recibe un cuerpo temporario celestial. Esperando, ¿qué cosa? La resurrección de sus cuerpos. ¿Recuerdas cuando Jesús abre la cortina y nos deja ver en esa historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el hombre rico? Ahí tenemos gran verdad. No puedo detenerme en esto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? No os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Queridos, usted ha visto la sepultura de personas inconversas. Esa mujer, ese padre, abraza el ataúd, el féretro, y grita, no, no me dejes, no me dejes, no te vayas. Ya no le escucha. ¿Pero por qué hace eso? Porque su espíritu le dice qué cosa. Ya no se van a volver a ver, porque no hay que esperanza. Pero cuando nosotros despedimos a nuestros seres queridos, hay lágrimas, porque debe haber lágrimas. Lloramos por la partida de nuestros seres queridos. Yo lloré a mi hijita, yo lloré a mis abuelos, yo lloré a esos seres queridos cuando se fueron. Pero la esperanza viene porque yo sé que les volveré a ver. Y eso es lo que dice Pablo. Hay muchos de nosotros que estamos perdiendo y perderemos a seres queridos, pero será temporal, será por un poco de tiempo porque le vamos a volver a ver. Aleluya, esa es la esperanza del pueblo del Señor. Por eso que hablamos de la realidad. Para que no se entristezcáis como los otros, ¿qué? Que no tienen esperanza. Ahora, triste es que tu cónyuge muera sin Cristo. Triste es que tus hijos
partan a la eternidad sin conocer a quién, a Cristo. Triste es que tus padres no conozcan al Señor. ¿Por qué? Ya no les volverás a ver. Segundo lugar, el retorno. ¿Qué del retorno? Porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, no es condicionante esta parte. El texto griego dice, ya que tú crees. Escúchame bien, esto es vital para la salvación. Que se confesara esto en tu boca y creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios se levantó de entre los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma forma, así también que debes creer esto, que traerá Dios con Jesús. Aquellos que han muerto, su parte espiritual, que ahora está con el Señor, Dios dice acá que Dios a través de Jesús va a traer, va a pastorear, va a guiar, va a presidir, va a encaminar. ¿Recuerdas cuando Pablo dice que todos los que son hijos de Dios son qué? Guiados. Esa es la idea. Así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? No todos los hombres. Los que durmieron en él. Y esto es clave, porque la iglesia se compone solamente de los creyentes durante la dispensación de la gracia o la iglesia. Si bien es cierto, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos mirando lo que iba a venir, ellos no tenían idea de Cristo ni de la obra consumada. Pero hoy los creyentes, para ser salvo, yo tengo que estar ¿en quién? En Cristo. Pablo lo dice. ¿Por qué somos aceptos delante de Dios? Porque estamos ¿en quién? En el amado. El programa de los santos del Antiguo Testamento resucitarán. Claro que sí. Será otro momento. Mira lo que dice acá. Los que durmieron en él. Ahora, déjame decirte algo. Lucho ahora contra el tiempo. Este acontecimiento, la teología le llama que es un acontecimiento inminente. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse. El rapto puede ocurrir ¿qué? Hoy, ahora, ya, en este momento. No hay señales proféticas. Todas las señales que hay son preparatorias para la nación de Israel, porque los judíos piden ¿qué? Señales. La iglesia no andamos por vista, andamos ¿qué? Por fe. Si bien es cierto y miramos el Medio Oriente, el escenario opuesto, esto nos hace pensar que pronto es, pero no hay profecía que tenga que cumplirse. El Señor puede venir hoy, ya y ahora. No los escuché. Amén. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, ¿qué dice? Por lo cual, os decimos esto que en palabra del Señor. Pablo está diciendo, por lo cual os decimos esto, ¿en qué? En palabra del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo así, esto no es mi invención, esto es ¿qué? Palabra de Dios. Esto es revelación de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y mira lo que agrega para corregir el problema, que nosotros que vivimos, mira cómo se incluye Pablo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quiénes? A los que durmieron. ¿Qué creían los hermanos? ¿Se murió? Fuera del programa. ¿Qué dice Pablo? No. No vamos a sacar ventaja. Y algo interesante, Pablo creía que el Señor venía ¿qué? Ya. En ese momento. Pablo describe el hecho del retorno de Cristo. Cuando Jesús hace la promesa, es un hecho. Así va a ser. Y mira lo que agrega el Señor. Cuando Él venga. ¿Cómo será? Mira el verso 16. Será personal. ¿Quién viene? Porque el Señor mismo. ¿Quién dijo que volvería? Jesús. ¿Quién dijo? Yo voy a preparar lugar. Es personal. ¿Quién viene? El Señor mismo. Ahora, ¿cómo vendrá? Tres cosas. Voz de mando, voz de arcángel
y con trompeta de Dios. ¿Qué? Con esas proclama el Señor Jesucristo que va a descender. No llega a la tierra, llega hasta las nubes. Es una gran diferencia con la revelación de Cristo. Ahí entonces vemos acá una realidad, un retorno, vemos acá una resurrección. ¿Cuál es? Verso 16. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Van a resucitar primero, la iglesia. Luego, verso 17, luego nosotros, el rapto, los que vivimos, los que estemos con vida, es la idea, ¿qué? Seremos, ¿qué? En inglés, rapture, ser quitados, ser sacados violentamente. Ese es el rapto. Que en un momento, ¡tuc! No es secuestro, no lo entienda mal. Es ser trasladados, sacados. La idea es sacado violentamente en el sentido de rapidez. ¿Cómo será? Como la transformación, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a salir. Dice, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ¿quién? ¿Quiénes son los sellos? Los muertos que están resucitando. Mientras ellos resucitan con cuerpos incorruptibles, el creyente es transformado. ¿Por qué? Adaptados a la nueva dimensión. Mira, ¿y qué va a ocurrir? Del rapto, cuarto lugar, quinto lugar, una reunión. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Por qué en las nubes? Porque es en ese lugar donde nos va a esperar el Señor. ¿Para qué? Mira lo que dice. ¿Para qué? Recibirnos. El término es para ese gran encuentro. Como dice el himno, yo solo que espero ese día. Para recibir, ¿a dónde? Al Señor en el aire, y me encanta. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Los teólogos decían, per seculum seculorum, para siempre jamás. En ese encuentro tan especial, ¿sabes qué será el cumplimiento de Judas? Judas, el verso 24 dice así, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros ¿qué? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay una realidad, hay un retorno, hay una resurrección, hay un rapto, hay una gran ¿qué? Reunión. Ya nunca más nos separaremos de ¿quién? De Él. ¿Sabes por qué las cosas están tan mal hoy? El difunto predicador Adrián Rogers decía lo siguiente, este mundo está tan mal porque hay tres cosas que están fuera de su lugar. Primero, el ladrón no está en la cárcel. Segundo, el esposo no está con la esposa. Y el rey no está en su trono. Pero cuando esto acontezca, ya estaremos con el Señor. Así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Terminemos. ¿Por qué creemos en el rapto de la iglesia? La promesa del Señor. En segundo lugar, la presentación doctrinal del apóstol Pablo. Hemos visto dos textos. Y el verso 18 dice lo siguiente. ¿Cómo comienza el verso 18? Mira la reafirmación. Sexto lugar. Por tanto. ¿Qué significa ese por tanto? En conclusión, del retorno, de la resurrección, de la realidad, del rapto. Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe cómo los creyentes del primer siglo se alentaban? No se reunían para preguntarle cómo le fue al Barça. ¿Dónde vas a ver el mundial? Esos son temas que hablamos. ¿Sabe qué se saludaban, qué se decían? Maranatá, Maranatá, Maranatá. Cristo viene. Cristo viene. Por tanto que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero decirle algo a los youtubers. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan muchos predicadores de youtubers. Lamentablemente también me están subiendo a YouTube.
Hay mucho predicador sensacionalista que ya ve una noticia en Medio Oriente y ya busca una profecía para aplicarla. No hay profecía que tengan que cumplirse hoy. Lo que hoy usted y yo esperamos que suene esa trompeta, que venga el Señor y nos reunamos con Él. Mira interesantemente lo que dice la palabra del Señor. En Tito, capítulo 2, verso 12, no sé si tenemos esa referencia, dice, aguardando la esperanza, bienaventurada. Tenemos esa esperanza. Termino con 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, para concluir. Observe este texto, míralo conmigo. 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Todos juntos, dice, ¿estás ahí? ¿Están todos ahí? Ok, vamos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Mira el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor añada su bendición. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar esta maravillosa promesa, el retorno de Cristo por nosotros, por su pueblo, por la Iglesia. Lo mejor aún está por venir. Te doy gracias, Señor, porque ahí ya no va a haber más dolor, más lamento ni tristeza. Y todo dolor de nuestro cuerpo, de nuestra alma, serán cosas del pasado. No sabemos, Señor, cuándo vendrás, pero solamente queremos decirte, Señor, aquí estamos, que al llamar mi nombre, yo responderé. Tú vienes, pero qué triste será para aquellos que no están preparados porque no conocen a Cristo como su Salvador personal. Extiende tus brazos de misericordia. Y si tal vez son nuestros hijos, familiares, padres, hermanos, yernos, nueras, no sé, por favor, ten misericordia de ellos. Sabemos que el tiempo es corto, que no hay nada que tenga que ocurrir. Tú puedes venir hoy. Permítenos alcanzar a ese último de los elegidos. Y que tal vez, Señor, esas limitaciones del pasado, que tal vez hermanos que hoy están luchando y sufriendo con sus cuerpos, hoy puedan recibir un mensaje de aliento, que el dolor es temporal, que el sufrimiento es pasajero, porque un día volamos y todo será diferente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.